Es un enorme gusto saludar a nuestro gran analista, el amigo Sebastián Alperín, que está del otro lado en línea. Sebastián, ¿cómo te va? Raúl de este lado, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Raúl? Un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Igualmente, mi amigo, muy bien, todo en orden. Vos sabés que, bueno, nada, es una fecha especial más allá de toda la coyuntura, de todo lo que estamos viviendo en cuestiones políticas, inclusive internacionales, ¿no? Porque lo de que está ocurriendo en Oslo también seguramente nos salpica un poco, pero digo, me gustaría empezar hablando del 10 de diciembre y hoy se cumplen 2 años justamente de Milei en el poder. Milei, digo yo, como este topo, si se quiere, que vino a destruir el Estado desde adentro y que ha generado un montón de medidas disruptivas y que ya lleva 2 años al poder y que tal vez es un buen momento después de su triunfo en las elecciones de medio término para hacer una suerte de análisis que combine y coincide también con un análisis de fin de año, ¿no? ¿Cómo estás analizando este último mes de su segundo año de mandato, Sebastián? Bueno, yo creo que si el 26 de octubre nos sorprendimos, yo creo que en estos días nos sorprendimos aún más, teniendo en cuenta que desde la elección a la fecha Ujú. se sucedieron una serie de episodios muy favorables para el gobierno, Sí, sí, en lo que se podría definir como una segunda luna de miel. Quiero decir, aún con el resultado de la última elección, es verdad. que fue inesperado para el propio gobierno, la realidad es que la cantidad de legisladores que ha logrado captar el bloque de la Libertad Avanza Ujú. es algo impresionante, que supera los cálculos más optimistas del espacio libertario. Ujú. Sí, Esto habla de un crédito, evidentemente, en donde creo que, como hablamos la última vez, Raúl, la política acompaña los vientos de cola del humor social, digamos, ujú. ¿no? Sí, 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 absolutamente. Y me parece que en ese sentido, bueno, esto habla de un crédito muy fuerte al oficialismo y creo que esto es una ventana de oportunidades, pero también es un desafío, pues nosotros justamente estamos haciendo ahora cerrando un estudio por fin de año justamente con la gente de Equipo Mide Ujú. y le preguntamos a la gente qué expectativas tiene de cara a la segunda mitad de mandato del presidente Milei Ujú. en cuanto a qué objetivos considera que el gobierno va a poder cumplir. Y la verdad es que la expectativa es muy alta. Mira. ¿No? Es decir, la gente se hace eco de las reformas de segunda generación, la laboral, la tributaria, y además, básicamente hay una demanda de derrames. Ujú. Es decir, que la macro se transforma en un beneficio de bolsillo, generación de empleo, y bueno, en tanto y en cuanto el gobierno no puede dar respuestas, y ahí es el gran interrogante, ¿no? Es decir, si la economía argentina, aún con las mejores intenciones y un programa, etcétera, digo, un programa productivo, que Sí, hoy por sí. ahí es donde surgen algunos interrogantes, eso va a poder derramar. Y bueno, creo que es el desafío que se irá devaluando, yo te diría, en los próximos meses, porque también las lunas de miel son cada vez más cortas, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Yo me acuerdo de aquellos 100 días que pasaron a ser 100 minutos, ¿no? La gente demanda cada día más y la gente está mucho más atenta a cualquier acción de gobierno, más allá de las bondades que te da una elección legítimamente ganada, ¿no? Pero es muy Ujú. cierto, las lunas de miel duran cada vez menos y tal vez eso es algo que el gobierno ha tenido en cuenta. Es muy cierto lo que decís. Yo realmente coincido con esta idea de lo que se ha generado a partir de las elecciones de octubre, donde ha tenido una mayoría reforzada, por definirlo rápidamente, la libertad avanza, ¿no? Y esto le permite tal vez poner sobre la mesa una agenda de reformas que en principio parecen muy ambiciosas, ¿no? Y que Ujú. inclusive se las plantea como para resolver estas reformas de aquí a fin de año. Yo soy de los que piensan que me parece demasiado poco tiempo de debate. Me parece a mí que una reforma como la que se está planteando, no solo, inclusive hasta la de los glaciares, ¿no? Le puedo sumar a esto, pero una reforma que Ujú. plantea cambios en la cuestión de impuestos, cambios drásticos en lo que es la reforma laboral. Me parece a mí que necesita un poco más necesitará o necesitaría un poco más de debate, pero más allá de eso, es muy cierto que estas ínfulas que se le ha generado al gobierno a partir de su triunfo claro y legítimo en las elecciones medio término, les ha permitido plantear, digo yo, y poner sobre la agenda una serie de medidas ambiciosas que le darán un cariz distinto a esta segunda parte del mandato, ¿no? Sí, sí, y yo digo, cuando escuchaba justamente al ministro, al coloso, como le llama Milei, Sí. a Sturzenegger, que va a haber una cantidad desbordante de empleos nuevos que se van a crear con estas reformas, o cuando el ministro Caputo también dice va a haber una lluvia de dólares, un Mm. aluvión
para no replicar el esquema de Macri, ahí es donde tiemblo, ¿no? Digo, porque me parece que cuando hay promesas, como vos bien destacabas, tan grandilocuentes, Sí. digo, resulta difícil pensar que a juzgar por los fundamentals, como dicen los economistas, la Argentina está en condiciones de ofrecer, en el mejor escenario, por lo menos con la velocidad tan acelerada que se plantea ese tipo de cambios, ¿no? Y ahí la pregunta es, nuevamente, la tolerancia social, donde evidentemente se viene marcando, y creo que también esto descansa en la ausencia de un espacio opositor. Justamente, la misma encuesta que te mencionaba de Equipo Mide da cuenta que a la pregunta de quién es el líder de la oposición, la primera alternativa de respuesta es ninguno. Eso es tremendo. Y ya estamos a 2 años de Milei, es decir, no se ha construido un espacio opositor, yo diría el contrario. La oposición parecería que va camino, pasos para atrás, ¿no? De manera recurrente, hay un nivel de shock y desorientación, sobre todo a partir del 26 de octubre. Absolutamente. Que es lamentablemente desolador, y que esto, bueno, lo escuchaba Pani cuando decía el otro día, esto explica en buena medida por qué la batalla del gobierno la libra con la AFA, ¿no? Si no tiene un contrincante en el mundo de la política, lo busca afuera, porque la verdad es que la política y la democracia tienen que ver justamente con los contrapesos, con la idea de equilibrios de poder, y esto no es bueno para la salud del sistema democrático, más allá del color político que uno pueda tener. Sí, digamos, por ¿no? supuesto, coincido absolutamente. A mí me gustaría vivir en un país donde la oposición, sea cual fuere, la oposición a este gobierno como la oposición al anterior y al que venga, tiene que tener fuerza, tiene que ser sólida. Después se le pedirá obviamente coherencia y todo lo que deberíamos pedir a los políticos, pero me parece que el devenir democrático sería mejor, más liso, más llano, si la oposición tuviera primero coherencia y segundo una solidez interesante para contraponer un poco las ideas de muchos, ¿no? Y eso no sucede. En este sentido, te consulto, porque la propuesta de reforma laboral sabemos que genera un fuerte rechazo, por ejemplo, en los sindicatos, ¿no? Se plantea en principio, habrá que ver la letra chica y habrá que analizarlo más profundamente, pero se plantea que se va a buscar reducir de alguna manera los aportes patronales, las indemnizaciones por despido. Hay ahí también un ruido con el hecho de limitar el derecho a huelga, inclusive flexibilizar algunos convenios colectivos. Y ahí, más allá de lo que diga la letra chica, es necesaria la oposición, una oposición coherente y constructiva. Vos me dirás, es mucho pedir, y me dirás, eso no existe, pero bueno, uno pidiendo puede soñar también. Pero digo, ¿cómo ves en este sentido, por ejemplo, los sindicatos, la figura de los gobernadores, o la oposición dialoguista, o el gobierno terminará haciendo la reforma que soñaba? Bueno, yo creo, ahí justamente mencionamos el tema de los sindicatos. Los sindicatos están en una encrucijada, porque por un lado no pueden, por lo menos sentarse a negociar respecto a ciertos cambios instrumentales en lo que sería la reforma o la modernización laboral que plantea el gobierno. Esto me parece que es una agenda pendiente que trasciende claramente a este gobierno y hay que poner sobre la mesa. Lo otro es, como vos bien destacabas, que no vale cualquier cosa, es decir, que una reforma o una modernización no sea una flexibilización laboral, que ya vimos en el pasado que esto fracasó, ¿no? Y no solo no generó empleo, sino que además puso en entredicho derechos adquiridos, sobre todo a pesar que el gobierno ha sido enfático en sostener que eso no iba a estar en tela de juicio, pero bueno, son esas preocupaciones que surgen cuando se analizan estas cuestiones. Pero lo cierto es que, ¿cómo hacer para ser propositivo sin ser, o mejor dicho, parecer obstruccionista? Cuando hoy lees en el diario que los sindicatos, la CGT mejor dicho, se abandonó el Consejo de Mayo, más allá de la utilidad que pueda tener el Consejo de Mayo, digamos que no es la medida que la opinión pública claramente está esperando, digamos, ¿no? Tal cual. Sí, en términos de una oposición responsable, si se quiere a tono con los desafíos de la hora. Sí, y adolecemos de eso, lamentablemente, y ahí es donde gran parte de esta batalla cultural, que es la que termina ganando el gobierno. Yo no sé qué pensás vos, yo tengo un pensamiento que tampoco quiero tildarlo ni de futurista, ni de proyectado en el tiempo, no, simplemente es un pensamiento humilde y que me gustaría compartir para ver cuál es tu mirada. Yo tengo la sensación de que una reforma cualquiera fuera, hablaremos de la reforma si querés laboral, o una modernización laboral o como quieran llamarla, tengo la sensación de que si se hace con un palo solo, si se hace con una sola mirada, si se hace con una parte de la grieta
y se hace solo, como sea del lado que fuere, con un solo tinte político, con una sola mirada sobre lo social, es cuestión de tiempo para que eso quede en la nada y que no lo están viendo hoy. Eh, yo siento que si Eh, ponele que dentro de 2 años, o 5, o 15, o 30, viene un gobierno muy opositor a este, van a caminar para atrás y ahí está la tragedia argentina, ¿no? En 2 pasos para adelante, 3 pasos para atrás, 2 para la derecha, 2 para la izquierda. Y siempre volvemos a esta cuestión tan difícil que tiene que ver con una realidad que termina por llevarnos a ningún lado. Digo, me parecería inclusive un rasgo de inteligencia que cualquier gobierno plantee, che, venga la oposición, venga y plantee y veamos. Pero bueno, tal vez es eh, mucho pedir, ¿no? pero bueno, volvemos a la lógica pendular, ¿no? De Exacto, este es país, tremendo, es en donde tremendo. cada gobierno que viene hace borrón y cuenta nueva y pone en evidencia la ausencia de políticas de Estado. Y Exacto. a eso se suma un gobierno donde justamente no, digo, parecería todo pensar que es un gobierno que no cree en el diálogo y en Mm. los consensos. Digamos, yo creo que tiene una mirada muy unilateral en términos de lo que es el diseño y la implementación de políticas públicas. Sí, sí, sí. Es Digo, un por gran eso me riesgo parece que ese. el Consejo de Mayo, yo creo que lamentablemente hoy es papel mojado, como Ujú. alguna vez hablamos. No obstante lo cual, me parece que los actores convocados no deben desperdiciar la oportunidad de revalorizar y poner justamente subrayar la importancia de ese espacio y enfatizar no solo para esta administración, sino de cara a los gobiernos que vengan, o aun cuando Milei fuese reelecto en 2027. Entonces me parece que esos son como los desafíos, pero claramente, bueno, de hecho fue muy sintomática la salida de Guillermo Franco, si bien Sí, sí. claramente Diego Santilli es un hombre de diálogo, está con 4 ojos monitoreados de que no ofrezca, no abra tanto la billetera, por la mirada de Caputo, Adorni, etcétera. Y ahí es donde volvemos a los interrogantes, y me parece que ahí vos preguntabas antes por los gobernadores. Yo tengo serias dudas, me parece que en este contexto donde los gobernadores son muy escépticos desde la mirada de un Milei mal pagador, Mm. lo que me preocupa, que lo que se está viendo es que en lugar de actuar en bloques, si bien hay unos bloques que me parecen más que nada escindirse de Fuerza Patria, del espacio kirchnerista o Provincias Unidas, pero me parece que hay mucho de jugar la personal y cada uno tratar de obtener alguna tajada con arreglos individuales con esta lógica del gobierno que me parece que parte un poco de la premisa de divide reinará, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, es cierto. Yo le he perdido he perdido un poco las esperanzas respecto de una posición constructiva de aquellos gobernadores que inclusive plantean una suerte de oposición dialoguista, porque al fin del día uno se da cuenta, y la historia lo plantea esto, ¿no? Uno se termina dando cuenta que el gobernador quiere tener su patio acomodado, ¿no? Quiere tener su jardín libre de maleza y se queda Ujú. pensando básicamente en lo que pueda suceder con el futuro de su provincia. Y si de alguna manera el gobierno lo ayuda a eso, tal vez empieza a pensar más en sí mismo que en el país, ¿no? Y a la larga me parece que eso termina siendo contraproducente también. No sé si es lo que ocurrirá o no, pero tengo esa sensación, ¿no? Que en definitiva los gobernadores terminan jugando para sí mismos, ¿no? Totalmente, totalmente, y sobre todo porque, insisto, me parece que juzgar por la experiencia, Mm. no ven en Milei un interlocutor que les vaya Claro. a corresponder con recursos, porque esto pasó, digamos, son los mismos que lo apoyaron con la ley bases, con el veto a movilidad jubilatoria, financiamiento, y eso no se tradujo ni en apoyo a obras para hacer rutas, obra pública en general, cajas jubilatorias. Entonces me parece que van con mucha cautela, ¿no?, a sentarse a la mesa. Diego Sí, sí, sí. Puyaro dijo, el gobernador de Santa Fe decía justamente antes de sentarse con Milei, bueno, tengamos 2, 3 cosas que más o menos tengamos previstas que se puedan resolver para que no sea un esfuerzo sin ton ni son, ¿no? Ujú. Por último, Sebastián, querido, me gustaría saber cuál es tu mirada del ring, porque es donde se van a dar las cuestiones. Digo, tarde o temprano la situación va a tener que resolverse levantando la mano en el Congreso. Y ahí, en ese espacio donde posiblemente a partir del triunfo o de la buena elección que hizo el gobierno, se han acomodado algunas cuestiones y pareciera que existe o está más cercana la posibilidad de consenso, la posibilidad de dialogar y de hacer política en serio en el Congreso. Vamos a poner en serio entre comillas, ¿no? Porque uno ve algunos nombres y no ve la seriedad. Pero más allá de eso, digo, ¿cómo ves vos la batalla en el Congreso, que es definitivamente después donde se va a terminar por cerrar la discusión, ¿no? Esto termina con brazos alzados. ¿Cómo ves esta situación en el Congreso, donde el gobierno, bueno, pareciera estar mucho más sólido, ¿no?
el gobierno está mucho más sólido hoy y me parece, por las declaraciones del propio Milei y de distintos funcionarios, que espera incluso estar mucho más sólido de cara a marzo. Por eso también están postergando algunos debates para esa fecha, más allá que avanzan con las extraordinarias para tratar de sancionar reforma laboral, la del Código Penal próximamente. Pero me parece que la hipótesis del gobierno, yo creo que es muy consistente, es pensar que también pueda profundizarse una suerte de burocratización, ¿no? De muchos que todavía están esperando el momento para cruzar el charco, pero cada vez parecen sentirse con más incentivos, ¿no? Y del otro lado de la oposición parecería que no hay una reacción y está en modo espera a ver cómo se decantan sus propias internas, y me parece también que lamentablemente sigue en esa lógica de apelar un desgaste en el gobierno futuro, pensando que en algún momento la situación, la deuda social, por llamarlo de alguna manera, le va a pasar factura, pero también la experiencia de octubre invita a pensar que con eso solo no alcanza, y me parece que la oposición debería tomar un golpe de timón, ¿no? Fíjate una cosa que me parece sintomática, y con esto termino, pero a mí me llamó mucho la atención que en estos días, cuando se hablaba de figuras, pensando en 2027, en recambio presidencial, por ejemplo, se hablaba de una figura como presidente, ¿viste? Este pastor evangélico que vino acá, digo, me parece que más allá que esto tenga visos de realidad o no, de proyección de futuro, el solo hecho que se planteen en la agenda alternativas de estas características, me parece que nos debe llamar a la reflexión. Digo, con todo respeto a sus figuras, sin duda, pero habla de una ausencia, un vacío opositor claramente, pero también de una devaluación de la calidad política, ¿no? O sea, venimos en caída libre, con todo absolutamente, respeto. y está clarísimo, ¿no? El presidente que tenemos, guste o no, es consecuencia de un vaciamiento político, digo. La política no ha logrado resolver muchas cuestiones y la gente ha definido lo que está a la vista, ¿no? Nos guste o no, Milei es un outsider, que ha llegado desde la nada misma y, bueno, claramente en eso tiene mucho que ver la ineficiencia de nuestros políticos, ¿no? Eso está claro y posiblemente, como vos decís, si bien requiere un análisis más profundo, pareciera que es lo que viene también, ¿no? Un vaciamiento político de ideas y de gente que conoce la cosa pública, ¿no? Eso también es para analizar, es muy cierto, es muy cierto. Querido amigo, como siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado. No, por favor, Raúl, un placer enorme, y bueno, espero hablemos antes de la fiesta para saludarlos al menos. Por supuesto, seguramente que sí, seguramente que sí. Bueno, gran abrazo, te mando un gran abrazo para vos y toda la audiencia. Otro para vos, muchísimas gracias, mi amigo. Muchas gracias. Era Sebastián Alperín, ¿no? Sociólogo y además analista político, un tipo que siempre vale la pena escuchar.